Gloria a Dios. En esta hora quiero invitarles entonces para que tomemos lectura de la palabra de Zacarías capítulo 14, el verso 9. Nuevo día tenemos un tema, un solo nombre en la deidad. El tema para esta hora es un solo nombre en la deidad y leemos lo que dice la palabra del Señor en Zacarías el capítulo 14, el verso 9. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Gloria al Señor Jesús. Acomódese, tenga la bondad y vamos entonces en esta hora con toda reverencia lo que la palabra del Señor nos enseña. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Es importante en esta hora que podamos entender nosotros que nuestro Dios no tiene consejeros con él. Él es el único Dios verdadero. En Isaías, el capítulo 40, el verso 13 nos dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? No hay consejo de dioses con el único Dios. Hay unas premisas, ya que le estamos dando tributo a un nombre sin igual, que es importante tenerlas en cuenta en este momento. En el Salmo número 96, el verso 2 dice, bendecid su nombre. Y en el verso 8 de este Salmo dice, dad la honra debida a su nombre. Gloria al Señor. El Salmo 91, 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y a esos que ha conocido su nombre, me invocará y yo le responderé. ¿Quiénes? Los que conocen su nombre. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. El verso 16 dice, lo saciaré de larga vida y salvación. Gloria. Así que vemos que la Biblia da mucha importancia. Desde el Antiguo Testamento da mucha importancia a los nombres. En Génesis el capítulo 17, el verso 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. De manera entonces empezamos a ver la importancia que nuestro Dios le da a los nombres. Génesis el verso 28, vemos cómo el nombre de Jacob es cambiado. Jacob significa ladrón, usurpador, y dice la palabra del Señor, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado específico y por eso es muy importante. Esta importancia en esos cambios de estos hombres que aparecen en las Sagradas Escrituras. Abraham, él se llamaba Abraham y fue cambiado a Abraham, padre de muchedumbre. Jacob, a Israel. Saulo de Tarso, a Pablo. Las circunstancias tocantes al darle nombre a Juan el Bautista y al Señor Jesucristo indican la importancia de los nombres. Hay un solo nombre en la deidad y ese es el tema que tenemos para hoy. Y en Zacarías el capítulo 14, el verso 9 dice la escritura, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El profeta dijo que hay un solo Dios y un solo nombre. Si creyéramos que la deidad, como creen algunos, en tres dioses diferentes,
entonces tendríamos tres nombres. La identificación de una persona es por medio de su nombre. Sin embargo, el profeta dice que el nombre de la deidad es uno. En Mateo 28:19, la palabra nombre es singular. ¿Qué es ese nombre único? La respuesta se encuentra en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Esto prueba absolutamente que hay un Señor y ese Señor es el Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia entre los títulos y el nombre. El Espíritu Santo es una designación o un título de Dios, pero no es el nombre de Dios. Hijo tampoco es nombre, sino un oficio de Dios. Padre tampoco es nombre, es un oficio o un título de Dios. Nosotros conservamos un nombre y con ese nombre nos identificamos. Pero aunque tengamos un nombre, podemos tener varios títulos. Hay personas que pueden ser doctores, pueden ser capitán de un barco, de un avión. Así Dios tiene muchos títulos, pero Él solamente tiene un solo nombre. Cada título describe cierta característica, atributo o cualidad de la deidad, y cada título es usado para que se entienda una significación específica. Vemos que la revelación del nombre de Jesucristo fue prometida. Tenemos las citas bíblicas de Isaías, libro del profeta Isaías, el capítulo 52. Tenga la amabilidad de acompañarme en estos textos de la palabra del Señor. Isaías 52, el verso 6. Por tanto mi pueblo, mire usted esta profecía tan maravillosa que el Señor cumplió. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Los antiguos, todo el Antiguo Testamento, todos estos hombres y mujeres quisieron saber cuál era el nombre de Dios, pero ellos solamente tuvieron las cualidades o atributos, mas no la revelación del nombre. Pero dice el profeta, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. El profeta Zacarías en el capítulo 14, el verso 9 está diciendo, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. No es que no lo fuera, sino que va a revelar que Él es el único y va a revelar que ese único Dios tiene un solo nombre. Estas profecías prometen en absoluto que será revelado y conocido el por la gracia del Señor. Hoy debemos sentirnos regocijados que en estos días su nombre no es un secreto, no escondido, sino conocido. El nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Yo quiero que miremos lo que dice la palabra del Señor en Filipenses, el capítulo 2, el verso 9. Acompáñeme, por favor. Filipenses, el capítulo 2, el verso 9, dice la Escritura. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Gloria al Señor. Los tipos y las sombras del Antiguo Testamento indicaron a Jesucristo. Así los títulos indicaron el nombre Jesús que había de ser revelado. Hay muchos títulos de la deidad en el Antiguo Testamento. Encontramos Elohim, que es el plural de Eloat, y esto es una palabra hebrea que quiere decir, es el plural de Eloat, que significa, la palabra es usada para designar Elohim, Dios, pero esa palabra
Es la forma plural o indica la pluralidad o majestad de la potestad de Dios, esos atributos de Dios. Dios no tiene un solo atributo, Él tiene muchos atributos. Dios tiene una pluralidad de atributos y majestad. Este Dios tan maravilloso del cual les estoy hablando, esa palabra Elohim la traducen algunos para decir que ahí hay varios dioses, pero está hablando de pluralidad de majestad de Dios, la pluralidad de los atributos del único Dios. Gloria al Señor. También es conocida en la Biblia el Shaddai, que se encuentra en los libros del patriarca Job, los Salmos y el profeta Isaías. Y esta palabra el Shaddai indica el poder y se usa a menudo con términos descriptivos que significan Dios Todopoderoso, por el cual los patriarcas conocían a Dios. Describe el Shaddai, describe a Dios como creador, como gobernador del universo, como el que mantiene y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el Shaddai. También encontramos la significación, porque en el Antiguo Testamento encontramos la palabra Jehová, que viene de 4 letras. Y como en la antigüedad ellos no tenían la forma de pronunciar ese Dios, ese ser que dice allá en Éxodo, está descrito cuando el Señor le dice a Moisés, y Moisés está preguntando, bueno, y si me preguntan quién me ha enviado, ¿yo qué voy a decir? Entonces el Señor le dice a Moisés, diles, el yo soy te ha enviado. Ese yo soy significa ese ser que vive por sí mismo, porque Él es quien es el eterno yo soy. Él es el que existe por sí mismo y que se revela. Todo lo que conocemos de Dios es porque Él mismo se ha dado a conocer. Todo lo que sabemos se ha dado a conocer. Sabe que esto ha traído una gran cantidad de controversias. Si se puede decir Jehová, si se puede decir Yahvé. Y bueno, y hay un número de palabras que aparecen en el Antiguo Testamento. Pero a lo que yo quiero hacer referencia en esta hora es que el Señor se hizo dar a conocer con sus atributos para que lo fueran conociendo quién es Él. No podemos significar a Dios y darle un solo significado porque nuestro Dios es demasiado poderoso, es demasiado grande, es demasiado maravilloso. Y no hay una sola palabra para describir este ser tan grande, este ser tan especial, este ser que ha hecho tantas cosas por nosotros. No hay una sola designación que describa todo lo que es nuestro Dios. Encontramos en la Biblia, le voy a dar unas citas aquí para que usted las anote allá y las tenga en cuenta, unos títulos que se dio a conocer nuestro Dios a los antepasados. En Génesis 22:14, Él se da a conocer como Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. En Éxodo 15:26 se da a conocer como Jehová Rafi, que significa Jehová es tu sanador. En Éxodo 17:8 al 15, nuestro Dios se da a conocer como Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. En Jueces 6:24 se da a conocer nuestro Dios como Jehová Salón, Jehová es mi paz. En el Salmo 23:1 encontramos Jehová Raá, que significa Jehová es mi pastor. En Jeremías capítulo 23, el verso 6, se da a conocer nuestro Dios como Jehová Sidkenu, que significa Jehová justicia nuestra. En Ezequiel capítulo 48, el verso 35,
se da a conocer como Jehová Sama, que significa Jehová allí. Hay muchos títulos en la Biblia, pero solamente hay un solo nombre. El título señala atributos y características específicas de Jesucristo. Cada título tiene su propia significación. Y yo quiero en esta hora resaltar esa lista parcial de esos títulos con los significados de alguno. La palabra del Señor nos dice en Primera de Juan capítulo 2, el verso 1, hablándonos de Jesucristo, nos dice que Él es el abogado, el intercesor y el defensor. Y mire, sigue hablando del único Dios y del que tiene un solo nombre. La palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 1, hablando de Jesucristo en el verso 8, dice que Él es el alfa y omega, es decir, la primera y última letra del alfabeto griego. Él es el que lo llena todo. Es lo que quiere dar ese significado, ese título, alfa y omega. En Proverbios 18:24 nos da ese título del Señor como el amigo más unido que un hermano. Él es el amigo más unido que un hermano. En Daniel 7:22 describe a nuestro Señor como el anciano de día, es decir, que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha sabiduría. Ese es el significado. El patriarca Job en el capítulo 9, el verso 33, a ese único Dios lo describe como el juez, como el juez. En Hebreos capítulo 2, el verso 10, a nuestro único nombre lo describe como el autor de la salvación. En Juan capítulo 10, el verso 11, describe a nuestro Señor como el buen pastor. En Colosenses el capítulo 1, el verso 18, describe a Jesús como la cabeza del cuerpo. En Juan 14, 6, describe al único Dios como el camino. En Isaías 28, 16, describe a nuestro Señor como el cimiento estable. En Isaías 9, 6, describe a nuestro Señor como el consejero. En Mateo 1, 23, describe a nuestro Señor como Emmanuel, que es Dios con nosotros. En Mateo 28, 19, describe al único Señor como el Espíritu Santo. En Apocalipsis 22, 16, describe a nuestro Señor como la estrella resplandeciente de la mañana. En Tito capítulo 2, el verso 13, describe a nuestro Señor como el gran Dios y Salvador. En Isaías 43, describe a nuestro Señor como Jehová. En Hechos 17:31, nuevamente reitera el Nuevo Testamento que ese único Señor y que tiene un solo nombre es el juez. En Apocalipsis el capítulo 5, el verso 5 dice que ese único Señor es el león de la tribu de Judá. En Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5 describe al Señor como el mediador. Aleluya. La Biblia no habla de mediadoras. La Biblia habla del mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria al Señor. En Juan 4:25 describe al Señor como el Mesías. En Mateo 2:23 describe a Jesús como el Nazareno. En Mateo 28:19 describe al único Señor como el Padre. En Isaías 9:6 describe a nuestro único Señor como el Padre eterno. En Juan 6:35 describe a nuestro Señor como el pan de vida. En Juan 6:51 describe al Señor como el pan vivo. En Daniel capítulo 2, el verso 34, describe al Señor como la piedra cortada, no con manos. Gloria al Señor. En Apocalipsis el capítulo 1, el verso 17, describe al Señor como el primero
y el último. En Primera de Corintios capítulo 15, el verso 20 describe al Señor como las primicias de los que durmieron. En Colosenses el capítulo 1, el verso 18, lo describe como el primogénito de entre los muertos. En Primera de Pedro capítulo 5, el verso 4, describe al Señor como el príncipe de los pastores. En Isaías capítulo 9, el verso 6, describe al único Señor como el príncipe de paz. En Josué capítulo 5, el verso 14, describe príncipe del ejército de Jehová. Apocalipsis 1:18 lo describe como el principio y el fin. Gloria al Señor Jesús. En Apocalipsis 22:16 lo describe como la raíz y el linaje de David, como nuestro lema. Gloria al Señor. Juan 11:25 lo describe como la resurrección y la vida. ¿Cuánto dan gloria al Señor? A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Apocalipsis 19:16 describe al único Dios como el Rey de Reyes. Gloria al Señor Jesucristo. El Salmo 31, el verso 2, describe al Señor como la roca fuerte. Esa roca fuerte, gloria al Señor. En Cantares 2:1 describe al único Señor como la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Mire todos estos títulos de Dios que tiene un solo nombre. Apocalipsis 19:16 describe a nuestro Dios como Señor de señores. En Génesis 49:10 describe a nuestro Dios como Silo, que significa paz o reposo. En Génesis 3:15 lo describe como la simiente de la mujer. En Malaquías 4:2 lo describe como el sol de justicia. Gloria al Señor. 2 lo describe como la sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿A usted le ha pasado que de pronto está caminando una larga jornada y cuando uno encuentra ese peñasco donde usted tiene esa sombra fresca, aquí lo está describiendo como la sombra de gran peñasco en tierra calurosa? Gloria al Señor. En Hebreos 3:11 describe a nuestro único Dios como el sumo sacerdote. También Hebreos lo describe como el sumo pontífice. Solo Jesucristo es el sumo pontífice. Él es el único puente para nosotros poder ir al reino de los cielos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:11 que el Señor es el todo. Él es el todo. Aleluya. Apocalipsis como el todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. ¿Y cuántos lo anhelan a Él en sus vidas? ¿Cuántos de ese día que el Señor va a levantar a su iglesia? No sé cuántos en casa están preparados para ese encuentro glorioso, poderoso. Y allá, hermano, allá estaremos esperando a nuestro Señor. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Isaías 53:3 describe al Señor de dolores. Juan 1:1 lo describe como el verbo. En Apocalipsis 19:13 lo describe como el verbo de Dios. Juan 14:6 lo describe como 15:1 lo describe como la vid verdadera. En Éxodo 3:14 lo describe como el yo soy, el que es el ser que existe por sí mismo. Gloria al Señor Jesucristo. Hay alabanza para el Señor en esta hora. Todos estos son títulos del único Dios que tiene un solo nombre. Muchos títulos de Jesús, pero los citados bastarán para que usted pueda entender que cada título de Dios hace destacar alguna característica de nuestro Señor Jesucristo. Todos son títulos, pero solamente nuestro Dios tiene un solo nombre y es Jesús de Nazaret.
llamemos a nuestro Salvador con las palabras el Señor Jesucristo, entendemos que Señor y Cristo son títulos porque el nombre es Jesús, gloria al Señor, y ese nombre es sobre a ese nombre es que esta iglesia le da la gloria. La iglesia del Señor dice en Romanos capítulo, ¿usted sabía esto? Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor Jesús en Romanos capítulo 1. Gloria al Señor. Nosotros no hemos sido llamados para ser pentecostales. Nosotros hemos sido llamados para ser del único nombre que es todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Dice Romanos capítulo 1, el verso 6. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Gloria al Señor. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Por eso en esta hora, qué maravilloso es que la iglesia del nombre de Jesús tiene esta revelación tan grande. Tenemos el honor de llevar este nombre porque todo aquel que es bautizado Señor Jesucristo, de Cristo está revestido. Por eso la iglesia del Señor estamos llevando en alto la bandera del nombre de Jesús y proclamamos a todas las naciones, porque este medio es un medio que trasciende no solamente en el ámbito de aquí de Yarumal, sino de muchos lugares en todo el mundo donde este mensaje está llegando en esta hora. Quiero decirle que nosotros llevamos con ese honor el nombre de Jesucristo y para nosotros es una bendición muy grande bendecir el nombre de Jesús. Para nosotros es un honor muy grande darle la honra de vida a su santísimo nombre, el nombre glorioso del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Por eso dice la palabra del Señor que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Por eso en esta hora yo quiero que le demos gracias a Dios. Gracias porque Él nos ha permitido esta revelación tan grande de conocer que Él es el único Dios y que ese único Dios tiene un solo nombre y ese nombre es Jesús de Nazaret. Démosle gracias a Dios. Qué maravillosa la palabra del Señor Jesucristo en esta hora. Que la bendición de Dios siempre nos acompañe. Y qué bueno que usted, amigo que todavía no conoce el nombre de Jesús, pueda en esta hora pedirle al Señor revelación y la iluminación del Señor para que pueda conocer ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que esta iglesia sabe adorar y sabe glorificar. Démosle gracias al Señor Jesucristo. Padre celestial, cuánto te agradecemos, Señor Jesucristo, el que nos concede, Señor, de conocer tu bendito nombre, Señor. Sabemos, Dios mío, que tú tienes muchos atributos, que tú tienes, Señor Jesucristo. Te has dado a conocer de muchas formas y de muchas maneras, pero que nos has revelado que tú eres el único Dios y que tú eres el único que tienes un solo nombre y ese solo nombre tiene toda potestad, ese solo nombre tiene todo poder. Gracias, bendito Dios, por esta revelación tan grande, maravilloso, Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Te agradecemos, Señor, esta bendición tan maravillosa que nos concede de conocer tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor Jesucristo.